Esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense en cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. A todos los pueblos hay que predicar, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me alegra muchísimo que podamos en estos días retomar la palabra testimonio del resucitado. Estamos oxigenando el espíritu desde esa palabra, resurrección. Y por eso en este séptimo día que vivimos la novena a la misericordia, muy bien cae la palabra adoración al Cristo resucitado. Cuando decimos adorar a Cristo resucitado, es adorar no la imagen que podamos pintar o tener, la iconografía, se dice en griego, el icono. La imagen de Cristo resucitado no es un icono, es una experiencia mística, y por eso bellamente las primeras comunidades cristianas no se atrevían a hacer imágenes, no se atrevían a tener una imagen, sino que tenían una experiencia permanente del resucitado. Y esa experiencia la convertían en la adoración. Y habían signos que identificaban. Uno de los signos de los cristianos al comienzo fue el pez. Hacían un pez para indicar la contraseña. O sea, buena esa, somos del mismo grupo. Era de esa manera porque eran perseguidos, eran tratados como una secta. Entonces el pez desde un comienzo ha tenido esa significación también, y aquí estamos escuchándolo en el Evangelio. Recuerde que Jesús hace de los pescadores, pescadores de hombres. ¿Y cuál es el referente? Galilea. Ese lugar es importante porque allí es donde nace toda la experiencia del rabí, del maestro, que va a ser entonces Jesucristo el Mesías. Vamos a nuestra experiencia existencial siglo XXI, porque nosotros podemos quedarnos en el imaginario del Señor caminando sobre el agua y los peces y Pedro y Juan. ¡Qué maravilla! Sí, pues muy bonito, pero ahora ¿qué pasó? Nos toca a estas metrópolis subir en el bus, estrecharnos, el COVID, el que grita, el que roba, el que hace de todas las fechorías. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios en esta realidad de hoy? Ah, no, es que solamente podemos ir al templo. I'm sorry, Dios está en todas partes. La experiencia del resucitado no es un templo. Ojalá fuera todo el templo, pero cuando tenemos que experimentar al resucitado en la calle, cuando lo tenemos que experimentar en la carencia, cuando tenemos que experimentar al resucitado en la enfermedad, ¿cómo lo adoramos? Entonces allí es donde viene la palabra espíritu, y nosotros tenemos que ser movidos por el espíritu del resucitado, pero movidos también desde nuestro espíritu. Por eso el testimonio del paralítico en la primera lectura está enfocado a que no fuimos nosotros los que te devolvimos la salud, es el espíritu. ¿Y qué tuvo que hacer el
el paralítico? Obedecer. Levántate. Entonces da testimonio de lo que ha pasado. Los discípulos van a ver un espíritu y tienen miedo, tienen dudas. Vengan para acá, metan aquí. La realidad es esta. Miren, aquí estoy. Soy de carne y hueso, es la realidad. Entonces, cuando tenemos que ver la realidad, Él no les dijo, vámonos al templo a orar. Caminen pues para el templo, que allá es donde está solamente la experiencia de Dios. NO, vengan para acá de carne y hueso. Traigan el pez, comamos, porque hay que seguir la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Entonces, ahí la pregunta existencial, que luego en Pentecostés los discípulos serán ya apóstoles. Van a dejar de ser discípulos para entender que tienen un apostolado. Cuando uno tiene la experiencia en adoración del resucitado, hay que hacer el segundo paso, apostolado. A veces queremos solamente una adoración mística en un lugar sagrado, pero no queremos ver la realidad humana. Y el Señor hoy dice, este es mi cuerpo, esta es mi carne, estos son mis huesos. Y aquí está en la imagen los estigmas del Señor. No podemos pasar a la resurrección sin reconocer la cruz. Los estigmas que luego Tomás va a tener que con humildad decirlo, Señor mío y Dios mío, porque dudó. Nosotros también tenemos que reconocer al resucitado en medio de nuestros propios estigmas. Hay situaciones que hoy necesitan ser entregadas en adoración a Cristo resucitado. Adorémoslo, demos la gloria al Señor y no tengamos miedo de nuestro pasado. Cristo nos ha redimido, precisamente el perdón. Los estigmas nos recuerdan la cruz del crucificado, que ha perdonado nuestros pecados y como resucitado es el Dios verdadero al que adoramos en espíritu y en verdad. Seamos conscientes de esa frase, al Dios verdadero que adoramos en espíritu y en verdad. Es Cristo resucitado. Ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Lo adoramos en espíritu y en verdad.